Son las 3:20 de la madrugada cuando mi teléfono vibra sobre la mesita de noche. Mi hermana Carmen llora al otro lado de la línea. El abuelo está muriendo. Llevo 48 años en este mundo y nunca pensé que estaría tan preparado para este momento, pero aquí estoy, temblando mientras me visto a oscuras, sabiendo que esta será la última vez que veré a la única persona que siempre creyó en mí. Conduzco por las calles vacías de Barcelona hacia el Hospital del Mar. Las farolas iluminan mi rostro cansado en el retrovisor. 48 años y ¿qué tengo para mostrar? Un divorcio, un trabajo mediocre como administrativo en una empresa de seguros, un apartamento alquilado en Gracia que huele a humedad. Mi cuñado Rodrigo siempre me lo recuerda. Rodrigo, el exitoso ingeniero que se casó con mi hermana y que nunca pierde la oportunidad de hacerme sentir pequeño. El ascensor del hospital huele a desinfectante y desesperación. Habitación 212. Cuando empujo la puerta, toda la familia está ahí. Carmen sostiene la mano del abuelo, sus 89 años reducidos a un cuerpo frágil, conectado a máquinas que pitan suavemente. Rodrigo está junto a la ventana, revisando su móvil como si fuera más importante que este momento. Mis tíos Vicente y Esperanza murmuran oraciones en la esquina. Me acerco a la cama. Los ojos del abuelo se abren lentamente. Esos ojos azules que siempre me miraron con orgullo cuando el resto del mundo me veía como un fracaso. Susurra mi nombre con una voz que apenas es un hilo de aire. Tomo su mano, fría y llena de manchas de la edad, y por un momento somos solo él y yo, como cuando tenía 8 años y me enseñaba a pescar en el puerto. Rodrigo se acerca, su corbata perfectamente anudada incluso a estas horas. Mira al abuelo y luego me mira a mí con esa sonrisa condescendiente que conozco tan bien. La enfermera ha salido para darnos privacidad familiar y Rodrigo aprovecha para soltar su veneno. Dice que es una pena que el abuelo no pueda ver lo que he llegado a ser, o mejor dicho, lo que no he llegado a ser. Sus palabras cortan el aire como cuchillas. Dice que después de 48 años sigue siendo una decepción para la familia. Pero la frase que me destroza llega cuando se inclina cerca de mi oído, con esa voz baja que solo yo puedo escuchar. Me dice que no valgo nada, que nunca he valido nada, que soy un peso muerto para la familia y que incluso en este momento sagrado soy un estorbo. Sus palabras caen sobre mí como piedras, pesadas y cortantes, y por un momento siento que tiene razón. 48 años de vida, ¿y qué he logrado realmente? El monitor conectado al abuelo comienza a emitir un sonido diferente. Su respiración se vuelve irregular. Carmen llama a la enfermera. Todos nos acercamos a la cama. Incluso Rodrigo guarda silencio por un momento. El abuelo me mira directamente, sus ojos luchando por mantenerse abiertos. Se inclina hacia mí, reuniendo sus últimas fuerzas, y susurra algo que solo yo puedo escuchar. Sus labios se mueven lentamente, formando palabras que quedan grabadas en mi memoria como fuego. Me dice que pregunte al padre González. Me dice que él sabe la verdad. Me dice que nunca olvide que soy su orgullo. A las 4:43 de la madrugada, mi abuelo cierra los ojos para siempre. El sonido constante del monitor llena la habitación. Carmen solloza. Los tíos abrazan. Rodrigo revisa su reloj como calculando cuánto tiempo le tomará volver a casa. Yo me quedo ahí, sosteniendo la mano ya inmóvil de la única persona que siempre me defendió, preguntándome qué secreto guardaba que necesitaba que el padre González me revelara. Los siguientes días pasan como en una nebulosa. Hay que organizar el funeral, elegir el ataúd, notificar a parientes lejanos. Carmen se encarga de todo con la eficiencia que la caracteriza, mientras Rodrigo hace comentarios sobre los gastos innecesarios. Yo ayudo en silencio, cargando con el peso de las últimas palabras del abuelo y con el eco cruel de las palabras de mi cuñado. La funeraria Mémora, en la calle Balmes, está llena de flores blancas y el olor dulzón de los claveles. El abuelo yace en un ataúd de madera oscura, vestido con su mejor traje, el mismo que usó en la boda de Carmen hace 15 años. Parece más pequeño de lo que recordaba, como si la muerte hubiera encogido no solo su cuerpo, sino también su presencia. Las personas van llegando, vecinos del barrio, antiguos compañeros de trabajo, familiares que no veía desde hace años. Don Alfonso, el vecino del cuarto piso que jugaba dominó con el abuelo todos los domingos, se acerca a darme el pésame.
Me cuenta historias que no conocía, momentos en los que mi abuelo hablaba de mí con orgullo cuando yo no estaba presente. Dice que siempre mencionaba lo inteligente que era, lo trabajador, lo noble. Sus palabras contrastan brutalmente con la imagen que tengo de mí mismo y con las crueles palabras de Rodrigo. Durante el velatorio, Rodrigo no pierde oportunidad de hacer comentarios hirientes. Cuando llega mi primo Julián desde Valencia, Rodrigo le cuenta cómo he desperdiciado mi vida, cómo a los 48 años sigo siendo el fracaso de la familia. Sus palabras son como puñaladas públicas, pero las soporto porque no quiero montar una escena en el funeral del abuelo. Cada comentario es una humillación calculada, diseñada para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Esa noche, cuando todos se han ido y solo quedo yo en el apartamento del abuelo para recoger sus pertenencias, encuentro algo que no esperaba. En el escritorio de roble donde solía pagar las facturas, hay una carpeta con mi nombre escrito a mano. Dentro hay documentos que nunca había visto, cartas dirigidas a mí con fechas de los últimos 5 años, fotografías de cuando era niño con anotaciones en el reverso escritas con la caligrafía temblorosa pero determinada del abuelo. Una de las cartas está fechada hace apenas 3 meses. El abuelo escribió que sabía que se estaba muriendo y que había cosas que necesitaba que yo supiera. Escribió que durante todos estos años había guardado un secreto que solo él conocía, un secreto que cambiaría todo lo que creo saber sobre mí mismo y sobre por qué mi vida ha sido como ha sido. Al final de la carta, subrayado 3 veces, escribió que hablara con el padre González de la parroquia de San Juan Bautista, que él tenía el resto de la historia. El día del entierro llueve con esa persistencia gris típica del invierno barcelonés. El cementerio de Montjuïc está cubierto de una neblina ligera que hace que los cipreses parezcan fantasmas. Cargamos el ataúd entre 6, yo incluido, aunque Rodrigo sugiere que quizás sería mejor que alguien más fuerte tomara mi lugar. Sus comentarios continúan incluso aquí, incluso mientras enterramos al hombre que nos enseñó lo que significa la dignidad. El padre González, un hombre de 65 años con cabellos blancos y ojos bondadosos, oficia la ceremonia. Habla del abuelo como si lo conociera profundamente. Menciona su generosidad, su sabiduría, su amor incondicional por la familia. Durante el servicio nuestras miradas se cruzan varias veces y cada vez siento que hay algo más que quiere decirme, algo que va más allá de las palabras de consuelo habituales. Cuando terminamos de echar tierra sobre el ataúd, cuando las oraciones finales se han dicho y los familiares comienzan a dispersarse, el padre González se acerca a mí. Me pregunta si podemos hablar mañana después de la misa de 9. Su voz tiene una urgencia suave, como si supiera exactamente por qué necesito verlo. Le digo que sí, que estaré allí, y siento como si estuviera a punto de abrir una puerta que llevaba cerrada toda mi vida. Esa noche no puedo dormir. Las palabras crueles de Rodrigo se mezclan en mi mente con las misteriosas últimas palabras del abuelo. 48 años, viviendo con la sensación de ser invisible, de ser el error de la familia, el que nunca logró nada importante. Miro por la ventana de mi pequeño apartamento hacia las luces de Barcelona y me pregunto qué secreto pudo haber guardado mi abuelo durante tantos años. ¿Qué verdad podría cambiar la percepción que tengo de mí mismo después de casi 5 décadas de sentirme inadecuado? La parroquia de San Juan Bautista huele a incienso y madera antigua cuando llego al día siguiente. La misa de 9 ha terminado y solo quedan algunas señoras mayores encendiendo velas por sus difuntos. El padre González me espera en el confesionario, pero no para una confesión tradicional. Me invita a sentarme en el banco del frente y se acomoda a mi lado, no detrás de la rejilla de madera. Me pregunta qué me dijo mi abuelo antes de morir. Le cuento sobre las palabras susurradas, sobre la carpeta con mi nombre, sobre la sensación de que hay algo importante que no sé. El padre González asiente lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Se quita los anteojos, los limpia cuidadosamente y comienza a hablar con una voz que tiembla ligeramente. Me cuenta que mi abuelo lo visitaba regularmente, no solo para misa, sino para confesión, pero no confesión de pecados, sino confesión de un peso que había cargado durante décadas,
El padre González dice que mi abuelo tenía permiso para contar esta historia solo después de su muerte, solo a mí, y solo si yo preguntaba específicamente por ella. Es una historia que involucra mentiras familiares, sacrificios ocultos y una verdad que ha estado enterrada durante más de 30 años. Resulta que cuando yo tenía 17 años, hubo un incidente que cambió el curso de mi vida sin que yo lo supiera nunca. Mi padre, que murió cuando yo tenía 25, había tenido problemas financieros graves. Había invertido los ahorros familiares en un negocio fraudulento y perdió todo. La casa familiar, los ahorros para mi educación universitaria, todo se esfumó de la noche a la mañana. Mi padre estaba desesperado. Había recibido amenazas de gente peligrosa que había perdido dinero en el mismo esquema. Una noche, mi padre llegó a casa del abuelo llorando, suplicando ayuda. Los hombres que lo amenazaban querían su dinero o iban a lastimar a la familia. Específicamente me mencionaron a mí, el hijo estudiante que tenía planes de ir a la universidad. Mi abuelo, que entonces tenía 70 años pero era fuerte como un roble, tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. El padre González me cuenta que mi abuelo vendió su negocio, una pequeña pero próspera carpintería que había construido durante 40 años. Vendió su casa, la casa donde había criado a sus hijos, donde había vivido con mi abuela hasta su muerte. Tomó todos sus ahorros, su plan de jubilación, todo lo que tenía, y pagó las deudas de mi padre. Pero había una condición que mi padre tuvo que aceptar. Nunca podría decirle a nadie en la familia lo que había pasado, especialmente no a mí. Mi abuelo no quería que yo cargara con la culpa de haber sido la causa de su ruina financiera. No quería que supiera que había sacrificado su futuro para proteger el mío. Así que inventaron una historia. Dijeron que había tenido problemas en el negocio, que había hecho malas inversiones, que había perdido dinero apostando. Dejaron que la familia pensara que era su culpa, que había sido irresponsable con su dinero en la vejez. Pero el sacrificio había sido aún mayor de lo que imaginaba. Sin dinero para pagar mis estudios universitarios, tuve que ponerme a trabajar inmediatamente después del instituto. El trabajo de administrativo que conseguí era temporal, solo hasta reunir dinero para estudiar, pero las responsabilidades familiares se acumularon. Mi padre se enfermó, necesitaba cuidados. Mi madre necesitaba ayuda económica. El trabajo temporal se volvió permanente, y mis sueños de estudiar ingeniería se desvanecieron poco a poco. Durante todos estos años, la familia interpretó mi vida como una serie de decisiones pobres. Pensaron que había elegido el camino fácil, que no tenía ambición, que me había conformado con poco. Rodrigo, que llegó a la familia 10 años después, solo conocía esta versión de la historia. Para él yo era el cuñado fracasado que nunca logró nada, que desperdició las oportunidades que otros habrían aprovechado. El padre González continúa su relato con lágrimas en los ojos. Me cuenta que mi abuelo siguió trabajando hasta los 80 años, no por gusto, sino por necesidad, que vivía en un apartamento pequeño no por preferencia, sino porque era lo que podía pagar, que durante todos estos años, cada vez que me veía en las reuniones familiares siendo tratado como el fracaso, cada vez que escuchaba comentarios despectivos sobre mi vida, sufría en silencio porque no podía defender la verdad sin revelar el secreto que había prometido guardar. Pero había algo más. El padre González saca de su bolsillo un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra del abuelo. Dentro hay una carta fechada la semana antes de su muerte. En ella, mi abuelo escribe que estos han sido los años más difíciles de su vida, no por la pobreza o la enfermedad, sino por ver cómo me trataban sin poder explicar que todo lo que soy, todo lo que he logrado a pesar de las circunstancias, es producto de una fuerza y una nobleza que pocos poseen. La carta continúa explicando que durante todos estos años el abuelo me observó convertirme en el hombre que siempre supo que podía ser, pero sin las ventajas que otros tuvieron. Me vio trabajar honestamente, ayudar a la familia económicamente, incluso cuando yo mismo tenía poco, mantener mi dignidad incluso cuando otros me menospreciaban. Me vio cuidar a mi padre enfermo, sin saber que había sido él quien causó indirectamente mi sacrificio. Me vio ser generoso y bondadoso, incluso cuando el mundo parecía recompensarme con indiferencia.
El abuelo escribió que el verdadero fracaso habría sido convertirme en una persona amarga, resentida o cruel a causa de las circunstancias. Escribió que el verdadero éxito es mantener la bondad cuando la vida es injusta, trabajar con dignidad incluso en empleos que otros consideran menores, ser generoso incluso cuando se tiene poco. Escribió que soy exactamente el hombre que él esperaba que fuera y que durante todos estos años ha estado orgulloso de mí cada día, aunque no pudiera decírmelo públicamente. La revelación me golpea como una avalancha. 48 años viviendo con una identidad construida sobre una mentira. 48 años pensando que había decepcionado a todos, que había desperdiciado oportunidades, que era menos valioso que otros miembros de la familia. Y resulta que todo este tiempo he estado viviendo las consecuencias de un acto de amor tan profundo que mi abuelo prefirió cargar con la vergüenza antes que permitir que yo cargara con la culpa. El padre González me da tiempo para procesar todo esto. Estamos sentados en silencio en esa iglesia que de repente se siente como el lugar más sagrado del mundo. Pienso en todos los domingos que almorcé en casa del abuelo, en cómo siempre tenía palabras de aliento para mí cuando otros tenían críticas. Pienso en cómo me defendía sutilmente cuando Rodrigo hacía sus comentarios hirientes. Pienso en la mirada de orgullo en sus ojos cada vez que le contaba sobre mi trabajo, por modesto que fuera, o sobre algún pequeño logro en mi vida. Ahora entiendo por qué siempre insistía en pagarme el almuerzo cuando salíamos juntos, por qué siempre encontraba excusas para darme dinero en los cumpleaños o la Navidad, por qué se emocionaba tanto cuando le contaba que había ayudado a un compañero de trabajo o que había hecho un favor a un vecino. No era solo cariño de abuelo, era la validación de que su sacrificio había valido la pena, de que había criado a un hombre bueno a pesar de todas las adversidades. El padre González me pregunta qué voy a hacer con esta información. Le digo que no lo sé, que necesito tiempo para procesar que toda mi autoimagen ha estado basada en una mentira, que necesito entender cómo esto cambia todo lo que pensaba sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre mi lugar en el mundo. Él asiente con comprensión y me dice que mi abuelo también dejó algo más para mí. Me lleva a la sacristía y abre un armario de madera vieja. Dentro hay una caja de zapatos con mi nombre. La abro con manos temblorosas y encuentro decenas de recortes de periódico. Pequeñas noticias locales donde aparezco mencionado. Cuando organicé la colecta para la familia que perdió su casa en un incendio, cuando ayudé a recuperar la pensión robada de la señora Martínez, cuando doné sangre 50 veces y aparecí en un artículo sobre donantes habituales. Cosas pequeñas que yo había olvidado, pero que mi abuelo había guardado como tesoros. En el fondo de la caja hay una fotografía de los dos pescando cuando yo tenía 10 años. En el reverso, escrito con su letra cuidadosa, dice: «El día que supe que habías heredado lo mejor de nuestra familia, la bondad». La fecha indica que la escribió hace apenas un año, cuando ya estaba enfermo, pero su mente seguía clara. Había guardado esa foto durante 38 años, esperando el momento adecuado para devolverme la imagen de quién realmente soy. Salgo de la iglesia sintiéndome como si hubiera nacido de nuevo. Es una sensación extraña, casi vertiginosa, caminar por las mismas calles de Barcelona pero con una identidad completamente nueva. Soy la misma persona que era ayer, pero ahora entiendo que esa persona es mucho más valiosa de lo que jamás imaginé. Las palabras crueles de Rodrigo resuenan en mi memoria, pero ahora suenan huecas, vacías, como el ladrido de un perro pequeño tratando de intimidar a alguien mucho más fuerte. Esa tarde decido hacer algo que nunca había hecho: confrontar a Rodrigo. No con violencia ni con gritos, sino con la verdad. Lo llamo y le pido que nos encontremos en el café donde solíamos ir con el abuelo los domingos. Él acepta, probablemente esperando otra oportunidad de humillarme en público. Llega puntual, como siempre, con su traje impecable y esa sonrisa condescendiente que ya no me afecta como antes. Le cuento lo que he descubierto. Le explico la verdadera historia de por qué mi vida tomó el rumbo que tomó. Le hablo del sacrificio del abuelo, de las mentiras familiares, de los 30 años que he cargado con una culpa que no era mía. Mientras hablo, veo cómo su expresión cambia gradualmente. La sonrisa condescendiente se desvanece.
reemplazada por algo que podría ser sorpresa o tal vez incomodidad. Rodrigo escucha en silencio, por primera vez en los 15 años que lo conozco. Cuando termino de hablar, se queda callado durante varios minutos, removiendo su café sin mirarlo realmente. Finalmente levanta la vista y dice algo que no esperaba, que él también ha estado cargando con algo durante todos estos años, que sus comentarios hirientes no nacían del desprecio, sino de la inseguridad, de la sensación de que, a pesar de todos sus logros profesionales, nunca había poseído la bondad natural que él veía en mí. Me confiesa que siempre había sentido que la familia me quería más a pesar de mis supuestos fracasos, que el abuelo hablaba de mí con un cariño que nunca mostró hacia él, a pesar de su éxito económico, que Carmen siempre me defendía cuando él hacía comentarios despectivos, que durante años había interpretado esto como favoritismo injusto hacia el fracaso de la familia, sin entender que tal vez había cualidades en mí que él no podía ver o no sabía valorar. Su confesión no justifica años de crueldad, pero la explica. Rodrigo había construido su identidad sobre ser el exitoso, el que había logrado lo que yo supuestamente no pude. Descubrir que mi camino había sido el resultado de un sacrificio noble en lugar de una serie de malas decisiones, tambalea los cimientos de cómo se ve a sí mismo en relación conmigo. Por primera vez en 15 años, me pide disculpas. No es una disculpa grandilocuente o dramática, sino simple y directa, y por alguna razón eso la hace más significativa. No le digo que lo perdono inmediatamente, porque el perdón verdadero requiere tiempo y reflexión, pero le digo que entiendo, y que tal vez podemos empezar de nuevo. Él asiente, y por primera vez puedo ver vulnerabilidad en sus ojos. Nos separamos con un apretón de manos que se siente más honesto que cualquier abrazo falso. Es un comienzo pequeño, pero es un comienzo. Los días siguientes son de ajuste emocional. Es como si hubiera estado viviendo en una casa con las ventanas tapadas y de repente alguien hubiera abierto todas las cortinas. La luz es a veces deslumbrante, a veces reconfortante, pero siempre reveladora. Miro mi apartamento pequeño en Gracia y ya no lo veo como evidencia de mi fracaso, sino como evidencia de mi independencia. Miro mi trabajo en la empresa de seguros y ya no lo veo como una resignación, sino como estabilidad honesta que me permitió cuidar de mi familia cuando lo necesitaban. Revisito memorias que durante años había etiquetado como vergonzosas y las veo bajo una luz diferente. La vez que no pude ir de vacaciones con los primos porque tenía que trabajar en verano, ya no es evidencia de mi mala planificación, sino de mi responsabilidad hacia mi padre enfermo. Los domingos que pasé cuidando a mis padres, en lugar de salir con amigos, ya no son evidencia de mi vida social deficiente, sino de mi lealtad familiar. Cada sacrificio que había interpretado como evidencia de mi fracaso, se revela como evidencia de mi carácter. Carmen nota el cambio en mí casi inmediatamente. Me dice que parezco más ligero, más en paz conmigo mismo. Le cuento parte de la historia, la parte que siento que puedo compartir sin traicionar completamente, la promesa que mi padre había hecho al abuelo. Ella llora cuando entiende el alcance del sacrificio del abuelo, y también llora cuando comprende cómo esto recontextualiza toda mi vida adulta. Me dice que siempre supo que había algo especial en la relación entre el abuelo y yo, pero nunca imaginó que fuera algo tan profundo y doloroso. Una semana después del encuentro con Rodrigo, él me llama. Su voz suena diferente, menos segura pero más auténtica. Me dice que ha estado pensando mucho sobre nuestra conversación, sobre cómo ha tratado no solo a mí, sino a otras personas que consideraba menos exitosas que él. Me invita a cenar, no en un restaurante caro donde pueda mostrar su estatus, sino en su casa, donde Carmen puede cocinar y podemos hablar como familia. La cena es extraña al principio. Rodrigo hace intentos torpes de ser amable, como si no supiera exactamente cómo relacionarse conmigo sin la dinámica de superioridad que había establecido durante años. Pero gradualmente, la conversación se vuelve más natural. Hablamos del abuelo, de sus historias, de los valores que nos enseñó. Rodrigo admite que nunca entendió realmente al abuelo, que siempre lo vio como un anciano simple, sin apreciar la profundidad de su sabiduría. Durante la cena, Rodrigo cuenta algo que me sorprende. Dice que una vez, hace años,
El abuelo le dijo que la verdadera medida del éxito de un hombre no estaba en su cuenta bancaria, sino en cuánta bondad había puesto en el mundo. Rodrigo había interpretado esto como un comentario general, pero ahora se da cuenta de que el abuelo estaba tratando de enseñarle a ver el valor que había en mí, valor que él había sido incapaz de reconocer. Esa noche, mientras camino de vuelta a mi apartamento, siento como si estuviera viendo Barcelona por primera vez. Las mismas calles por las que había caminado durante décadas sintiéndome invisible, ahora parecen acogerme de manera diferente. Me detengo en el puerto donde el abuelo me enseñó a pescar hace 40 años. El agua del mar refleja las luces de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo no veo mi reflejo como el de un fracasado, sino como el de un superviviente, un hombre que mantuvo su humanidad intacta a pesar de las circunstancias difíciles. Pienso en las palabras que Rodrigo me había dicho en el hospital. Tú no vales nada. Esas palabras habían sido como cuchillas, pero ahora las reconozco por lo que realmente eran. El reflejo de su propia inseguridad, su incapacidad para ver valor en formas que no fueran las que él entendía. El abuelo había visto mi valor desde el principio, había apostado todo lo que tenía por preservar lo mejor de mí, y al final había estado en lo cierto. Saco mi teléfono y marco el número del padre González. Cuando contesta, le digo que quiero hacer algo por la parroquia, algo en memoria del abuelo. No tengo mucho dinero, pero tengo tiempo y ganas de ayudar. Él me dice que justo necesitan voluntarios para el comedor social que funciona los sábados. Acepto inmediatamente, sabiendo que es exactamente lo que el abuelo habría querido, exactamente el tipo de cosa que él habría hecho si hubiera tenido la oportunidad. El siguiente sábado estoy en la cocina de la parroquia, sirviendo comida a personas que, como yo durante tantos años, han sido invisibles para gran parte del mundo. Ancianos solitarios, trabajadores inmigrantes, madres solteras luchando para llegar a fin de mes. Mientras sirvo, escucho sus historias, veo su dignidad a pesar de las circunstancias difíciles, reconozco en ellos la misma resistencia silenciosa que he tenido que desarrollar durante años. Una de las voluntarias, una mujer mayor llamada Pilar, me dice que tengo buena mano para esto, que se nota que entiendo a la gente. No sabe que es porque durante 48 años he sido uno de ellos, uno de los que la sociedad considera menos valiosos. Pero ahora sé que esa experiencia no me ha disminuido, sino que me ha dado algo que el dinero no puede comprar, la capacidad de ver la humanidad en cada persona, sin importar su situación. Después del servicio, el padre González me acompaña mientras limpiamos. Me dice que mi abuelo estaría orgulloso, pero que probablemente no se sorprendería, que durante todos los años de confesiones siempre hablaba de mí como de alguien que tenía un corazón especial para ayudar a otros, que había predicho que una vez que yo entendiera mi verdadero valor, encontraría formas de multiplicarlo ayudando a quienes más lo necesitaran. Esa noche escribo una carta que nunca enviaré, dirigida al abuelo. Le cuento cómo me siento ahora que conozco la verdad. Le agradezco no solo por el sacrificio financiero, sino por el ejemplo moral que me dio sin que yo lo supiera. Le prometo que honraré su memoria no con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad, con la misma generosidad silenciosa que él practicó durante toda su vida. Le digo que finalmente entiendo que el valor de una persona no se mide en títulos universitarios o cuentas bancarias, sino en la capacidad de mantener la humanidad intacta cuando el mundo trata de arrebatártela. Los meses siguientes traen cambios sutiles pero significativos en mi vida. En el trabajo comienzo a ver mi papel diferente. Ya no soy el administrativo que no pudo ser ingeniero. Soy el empleado que conoce cada proceso, que ayuda a los compañeros nuevos, que mantiene la oficina funcionando con eficiencia silenciosa. Mi jefe, que nunca había prestado mucha atención a mi trabajo, comienza a notar mi contribución y me ofrece más responsabilidades. Acepto no porque necesite la validación, sino porque disfruto siendo útil. Mi relación con Rodrigo continúa evolucionando lentamente. No somos mejores amigos de la noche a la mañana, pero hemos encontrado un respeto mutuo que antes no existía. Él me consulta sobre cosas que antes habría resuelto solo, reconociendo que hay tipos de sabiduría que no se aprenden en la universidad. Yo acepto sus consejos profesionales,
sin sentir que está tratando de demostrar superioridad. Es una dinámica más equilibrada, más honesta. Carmen me dice que la familia se siente más unida desde la muerte del abuelo, pero de una manera diferente a como esperaba. En lugar de dispersarnos por el dolor, parece que su ausencia física ha hecho más evidente su presencia espiritual. Las lecciones que nos enseñó sobre bondad, sacrificio y amor incondicional están más vivas ahora que cuando él estaba físicamente con nosotros. Un año después de su muerte, organizamos una misa en su memoria. La iglesia está llena no solo de familiares, sino de personas cuyas vidas tocó de maneras que nunca supimos. Don Alfonso cuenta cómo el abuelo le prestó dinero cuando perdió su trabajo y nunca se lo cobró. La señora Martínez habla de cómo la ayudó con los trámites burocráticos cuando enviudó. Vecinos, comerciantes del barrio, antiguos compañeros de trabajo, todos con historias de pequeños actos de generosidad que el abuelo realizó en silencio. Durante la ceremonia, el padre González lee una carta que el abuelo había dejado para ser leída exactamente un año después de su muerte. En ella, escribe que su mayor logro no fueron los muebles que construyó en su carpintería, sino las vidas que ayudó a construir con su ejemplo. Menciona específicamente que está orgulloso de cada miembro de la familia por razones diferentes, pero que su orgullo especial por mí viene de haber visto cómo mantuve la bondad incluso cuando la vida fue injusta conmigo. La carta continúa diciendo que el verdadero legado que quiere dejar no son propiedades ni dinero, sino la comprensión de que cada persona tiene un valor intrínseco que no depende de logros externos, sino de la calidad de su carácter. Escribe que durante sus últimos años, su mayor alegría era ver cómo cada uno de nosotros expresaba esa bondad fundamental de maneras diferentes. Carmen con su eficiencia protectora, los tíos con su devoción religiosa, incluso Rodrigo con su determinación de proveer para su familia. Sobre mí específicamente, el abuelo escribió que había sido su maestro tanto como él había sido el mío, que al verme mantener mi integridad a pesar de las dificultades, había aprendido que sus propios sacrificios tenían sentido, que cada vez que me veía ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, se confirmaba que había tomado las decisiones correctas 30 años atrás, que mi bondad había sido su recompensa por toda una vida de trabajo honesto. Después de la misa, Rodrigo se acerca a mí con una expresión que no había visto antes. Me dice que la carta del abuelo lo ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, especialmente sobre cómo define el éxito y el valor de las personas. Me cuenta que ha estado haciendo trabajo voluntario en una organización que ayuda a jóvenes sin recursos a encontrar trabajo, inspirado en parte por mi ejemplo en el comedor social. Dice que por primera vez entiende la satisfacción que viene de ayudar sin esperar reconocimiento. No me disculpa nuevamente por los años de comentarios hirientes, porque ambos entendemos que ya lo hizo y que las disculpas repetidas no agregan valor. En cambio, me propone algo diferente, que trabajemos juntos en un proyecto para honrar la memoria del abuelo. Su idea es crear un fondo de ayuda para jóvenes que, como yo hace 30 años, tienen que abandonar sus estudios por problemas familiares. Usaría sus conexiones profesionales para conseguir donaciones. Yo aportaría mi experiencia personal para identificar casos genuinos de necesidad. La idea me emociona, porque es exactamente el tipo de cosa que el abuelo habría apoyado. No es grandilocuente, ni busca reconocimiento público, sino que apunta directamente a solucionar un problema real de manera práctica. Acepto inmediatamente, y comenzamos a trabajar en los detalles. Es la primera vez en 15 años que colaboramos en algo como iguales, cada uno aportando sus fortalezas sin competir. Durante los meses siguientes, mientras desarrollamos el proyecto, descubro aspectos de Rodrigo que no había visto antes. Su determinación no es solo ambición personal, sino también un genuino deseo de crear seguridad para su familia. Su meticulosidad, que antes me parecía obsesiva, resulta invaluable para organizar los aspectos legales y financieros del fondo. Su red profesional, que había usado para humillarme comparándome con sus contactos exitosos, ahora se convierte en una herramienta para ayudar a otros. El fondo que creamos se llama Beca Segundo Chance, en honor al abuelo,
y a la idea de que todos merecen una segunda oportunidad para cumplir sus sueños educativos. En el primer año, ayudamos a 8 jóvenes a retomar o continuar sus estudios. Cada historia es diferente. Una madre soltera que quiere estudiar enfermería, un joven inmigrante que abandonó la universidad para mantener a su familia, una chica cuyo padre perdió el trabajo justo antes de empezar la carrera. Cuando entrevistamos a los candidatos, veo en sus ojos la misma mezcla de esperanza y resignación que yo sentí a los 17 años. La diferencia es que ahora puedo ofrecerles lo que a mí me faltó, una oportunidad real de cambiar el curso de sus vidas sin que tengan que cargar con culpa familiar. Cada beca otorgada se siente como una pequeña victoria contra las injusticias que el mundo impone a los más vulnerables. Uno de los becarios, un chico llamado David de 20 años que tuvo que dejar la carrera de medicina para cuidar a su abuela enferma, me recuerda especialmente a mí mismo. Tiene esa misma mirada de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido, que ha puesto las necesidades de otros por encima de las propias. Cuando le damos la beca, llora sin vergüenza, y en sus lágrimas veo el reflejo de todas las lágrimas que yo nunca me permití derramar. El segundo aniversario de la muerte del abuelo lo conmemoro de manera diferente. En lugar de ir solo al cementerio, organizo una visita grupal con todos los becarios del fondo. Quiero que conozcan la historia del hombre, cuyo sacrificio silencioso hizo posible que ellos tuvieran una segunda oportunidad. Les cuento una versión resumida de su vida, enfocándome en sus valores de trabajo honesto, generosidad discreta y amor incondicional por la familia. Mientras hablo frente a su tumba, me doy cuenta de que ya no siento el peso de las palabras crueles de Rodrigo en el hospital. Tú no vales nada se ha convertido en un eco lejano, reemplazado por voces más fuertes y verdaderas. La voz del abuelo diciéndome que soy su orgullo, las voces de los becarios agradeciéndome por creer en ellos, la voz del padre González confirmando que estoy honrando correctamente la memoria familiar, incluso la voz de Rodrigo reconociendo que había estado equivocado sobre mi valor. Uno de los becarios, una chica llamada Elena que estudia trabajo social, me pregunta cómo logré mantener la esperanza durante tantos años de sentirme subvalorado. Le explico que no siempre mantuve la esperanza, que hubo momentos de profunda desesperanza y autorrechazo, pero que la diferencia la hizo tener aunque sea una persona que viera mi verdadero valor, aunque fuera en silencio. Le digo que todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, especialmente cuando nosotros mismos no podemos hacerlo. Elena me cuenta que su padre le dice constantemente que estudiar trabajo social es perder el tiempo, que debería buscar una carrera que dé más dinero. Sus palabras me recuerdan dolorosamente los comentarios despectivos que recibí durante años. Le explico que hay personas que solo pueden valorar lo que entienden y que eso dice más sobre sus limitaciones que sobre nuestro valor real. Le aseguro que el mundo necesita trabajadores sociales tanto como necesita ingenieros o médicos, tal vez más. 3 años después de la muerte del abuelo, recibo una llamada inesperada. Es de David, el becario que me recordaba a mí mismo. Ha terminado el primer año de medicina con excelentes calificaciones y quiere invitarme a la ceremonia donde recibirá un premio por su rendimiento académico. Dice que quiere que esté presente porque considera que soy parte de su éxito, que sin la beca no habría podido demostrar de qué era capaz. En la ceremonia escucho cómo presentan a David como un ejemplo de perseverancia y dedicación. Mencionan que trabajó durante 2 años para mantener a su abuela antes de poder retomar los estudios, y que esa experiencia le ha dado una perspectiva única sobre el cuidado de pacientes. Lo que para otros podría haber sido una interrupción desafortunada en su educación, para él se ha convertido en una fortaleza que lo distingue de otros estudiantes. Mientras David recibe su premio, pienso en cómo las historias de sacrificio y perseverancia tienden a repetirse, pero también en cómo cada generación puede ayudar a que la siguiente tenga mejores oportunidades. El abuelo sacrificó su futuro por el mío. Yo estoy usando mi experiencia para mejorar el futuro de otros jóvenes, y tal vez David algún día hará lo mismo por alguien más. Es una cadena de generosidad que trasciende las circunstancias individuales. Esa noche, mientras camino por las calles de Barcelona que tanto conozco,
Reflexiono sobre cómo ha cambiado mi vida en estos 3 años. Externamente, muchas cosas siguen iguales. Vivo en el mismo apartamento, trabajo en la misma empresa, no tengo grandes propiedades ni logros espectaculares que mostrar, pero internamente todo es diferente. Ya no camino con los hombros encorvados por la vergüenza, sino con la dignidad de alguien que conoce su propio valor. El trabajo en el comedor social se ha convertido en una parte fundamental de mi rutina semanal. Los sábados por la mañana ya no son tiempo perdido, sino las horas más significativas de mi semana. He desarrollado relaciones genuinas con muchas de las personas que vienen a comer. Conozco sus historias, celebro sus pequeños triunfos, los acompaño en sus dificultades. Pilar, la voluntaria que me acogió el primer día, dice que tengo un don natural para hacer que la gente se sienta vista y valorada. Uno de los comensales habituales, un hombre mayor llamado Joaquín que perdió su trabajo y su casa durante la crisis económica, me dice una vez que soy la primera persona en años que lo trata como si fuera importante. Sus palabras me impactan profundamente porque reconozco en ellas mi propia experiencia de invisibilidad. Le explico que es importante, que todos lo somos, independientemente de nuestras circunstancias. Es una lección que el abuelo me enseñó sin palabras y que yo ahora puedo transmitir conscientemente. Rodrigo también ha mantenido su compromiso con el trabajo voluntario. Nuestras conversaciones familiares ahora incluyen intercambios sobre nuestras experiencias ayudando a otros, algo que habría sido impensable hace unos años. Me cuenta sobre un joven empresario al que está mentorizando, alguien que viene de un barrio difícil y que está tratando de montar un pequeño negocio. Dice que trabajar con él le ha enseñado que el éxito real incluye ayudar a otros a tener éxito también. La relación con Carmen también se ha profundizado. Ahora que conoce la historia completa del sacrificio del abuelo, entiende mejor algunas decisiones que tomé a lo largo de los años y que ella había interpretado como falta de ambición. Me dice que siempre supo que había algo especial en mi relación con el abuelo, pero que nunca imaginó la profundidad del vínculo que nos unía. Admite que a veces se sintió celosa de la atención especial que él me daba, sin entender que venía de un lugar de protección más que de preferencia. Un día, mientras organizamos las pertenencias del abuelo que habían quedado guardadas en el trastero de Carmen, encontramos otra sorpresa. En una caja marcada con mi nombre hay más documentos que no habíamos visto antes. Son copias de todas las cartas de recomendación que escribí para compañeros de trabajo a lo largo de los años, recortes de agradecimientos que aparecieron en el periódico local cuando organicé actividades benéficas, incluso una foto que alguien tomó sin que me diera cuenta mientras ayudaba a un anciano a cruzar la calle. La meticulosidad con que el abuelo documentó cada pequeño acto de bondad de mi vida me emociona hasta las lágrimas. No solo había sacrificado su futuro económico por mí, sino que había dedicado años a recopilar evidencia de que su sacrificio había valido la pena. Cada recorte, cada foto, cada documento era una validación silenciosa de que había criado al hombre que esperaba criar. Era su forma de mantener la fe durante los momentos en que yo mismo la perdía. En el fondo de la caja hay una última carta, esta dirigida no a mí, sino a cualquier miembro de la familia que la encontrara después de mi muerte. En ella, el abuelo pide que si algo me llegara a pasar, entreguen todo este material a alguien que pueda necesitar inspiración para seguir siendo bueno en un mundo que a veces no recompensa la bondad. Es su manera de asegurar que las lecciones que aprendimos juntos puedan servir a futuras generaciones, incluso después de que ambos hayamos partido. La carta termina con una reflexión que se queda grabada en mi memoria. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos crecer en otros. Mi nieto nunca tuvo títulos universitarios ni grandes propiedades, pero cultivó un corazón generoso que ha alimentado a muchos. Esa es la herencia más valiosa que cualquier abuelo puede dejar. Saber que sus valores continuarán viviendo en las acciones de quienes ama. 5 años después de su muerte, el impacto de las revelaciones del padre González sigue expandiéndose en mi vida como ondas en un estanque. El fondo de becas ha ayudado a más de 40 jóvenes, algunos de los cuales ya se han graduado y han comenzado sus carreras profesionales. Pero más importante que los números
Es la red de solidaridad que se ha creado. Los exbecarios ahora ayudan a los actuales, creando una comunidad de apoyo mutuo que va más allá de la ayuda económica inicial. David, el estudiante de medicina que me recordaba a mí mismo, ahora está en su último año y ya ha comenzado a hacer prácticas en hospitales públicos. Me cuenta que su experiencia cuidando a su abuela y su comprensión de lo que significa ser vulnerable en el sistema de salud lo han convertido en un médico más empático y efectivo. Sus profesores lo han notado y le han ofrecido oportunidades de especialización que normalmente se reservan para estudiantes de familias más acomodadas. Elena, la estudiante de trabajo social, se graduó el año pasado y ahora trabaja en un centro de acogida para jóvenes en riesgo de exclusión social. Me invita regularmente a dar charlas sobre resiliencia y superación personal. Al principio me parecía extraño que yo, que había pasado tantos años sintiéndome un fracasado, pudiera inspirar a otros, pero gradualmente he entendido que precisamente esa experiencia de adversidad superada es lo que hace que mis palabras resuenen con autenticidad. En una de esas charlas, un joven de 17 años me pregunta cómo se puede mantener la esperanza cuando parece que todo está en contra de uno. Es exactamente la edad que tenía cuando mi vida tomó un rumbo inesperado por el sacrificio del abuelo. Le cuento mi historia adaptándola a su nivel de experiencia y le explico que a veces las mayores tragedias contienen las semillas de los mayores crecimientos, aunque no podamos verlo en el momento. Le digo que durante años creí que mi vida había sido una serie de oportunidades perdidas y sueños frustrados, pero que ahora entiendo que cada experiencia difícil me estaba preparando para ser la persona que podía ayudar a otros en situaciones similares, que si hubiera tenido una vida fácil y exitosa, según los estándares convencionales, probablemente no habría desarrollado la empatía y la comprensión que ahora puedo ofrecer a jóvenes como él. El chico escucha con atención y al final de la charla se acerca a decirme que nunca había pensado en sus problemas familiares como algo que pudiera convertirse en una fortaleza. Le doy mi número de teléfono y le digo que puede llamarme si necesita hablar. Es un gesto pequeño, pero sé por experiencia propia lo importante que puede ser saber que alguien está dispuesto a escuchar sin juzgar. Rodrigo, cuya transformación ha sido más lenta pero consistente, ahora codirige conmigo el fondo de becas y ha desarrollado un programa complementario de mentoría profesional. Su red de contactos, que antes usaba principalmente para su propio beneficio, ahora sirve para conectar a nuestros becarios con oportunidades de empleo y prácticas profesionales. Me dice que nunca había experimentado la satisfacción que viene de usar sus recursos para empoderar a otros en lugar de simplemente para acumular más riqueza personal. Una tarde, mientras revisamos las solicitudes para las nuevas becas, Rodrigo me hace una confesión que me sorprende. Me dice que durante años había sentido una envidia profunda hacia la relación que yo tenía con el abuelo, hacia el cariño obvio que él me tenía, que sus comentarios crueles habían sido, en parte, una forma de castigarme por tener algo que él no podía conseguir. El amor incondicional de una figura paterna que veía valor en mí, independientemente de mis logros. Me explica que su propio padre siempre había sido crítico y exigente, que solo mostraba aprobación cuando Rodrigo alcanzaba metas específicas de rendimiento académico o profesional. Que ver cómo el abuelo me trataba con cariño, incluso cuando yo no tenía éxitos que mostrar, le resultaba profundamente perturbador, porque cuestionaba todo lo que había aprendido sobre cómo se gana el amor y la aprobación de los demás. Su confesión me ayuda a entender no solo su comportamiento pasado, sino también por qué la transformación ha sido tan significativa para él. Por primera vez en su vida, está aprendiendo a valorar a las personas por quienes son en lugar de por lo que han logrado. El trabajo voluntario le ha mostrado una forma diferente de medir el éxito y de relacionarse con otros que no está basada en competencia o comparación. Le agradezco por su honestidad y le digo que entiendo cómo debe haber sido difícil para él crecer con un padre que condicionaba su amor. Le explico que el abuelo también me enseñó, sin palabras, que el amor verdadero no tiene que ganarse, sino que se da libremente. Que tal vez uno de los regalos más importantes que podemos dar a los jóvenes que ayudamos es mostrarles
que tienen valor intrínseco, independientemente de sus circunstancias o logros. Esa conversación marca un punto de inflexión en nuestra relación. Ya no somos solo cuñados que han aprendido a tolerarse, sino colaboradores genuinos en una misión que nos importa a ambos. Hemos encontrado una manera de combinar nuestras diferentes fortalezas para un propósito común, y en el proceso hemos desarrollado un respeto mutuo que se basa en quiénes somos realmente en lugar de en nuestros roles familiares tradicionales. El 6º aniversario de la muerte del abuelo coincide con una celebración especial, la graduación de 10 de nuestros becarios en el mismo año. Organizamos una ceremonia pequeña pero significativa en la parroquia donde el padre González continúa oficiando. Ahora tiene 71 años, pero mantiene la misma energía bondadosa que me ayudó a descubrir la verdad sobre mi historia familiar. Durante la ceremonia, cada graduado comparte brevemente cómo la beca cambió no solo su situación educativa, sino su perspectiva sobre su propio potencial. Escucho historias de jóvenes que habían internalizado mensajes de que no eran lo suficientemente inteligentes o valiosos para tener éxito académico, pero que ahora se ven a sí mismos como capaces de lograr metas que antes parecían imposibles. Es como escuchar ecos de mi propia transformación multiplicados en 10 voces diferentes. David, ahora ya médico graduado y comenzando su residencia en el Hospital Clínic, da un discurso en nombre de todos los ex becarios. Habla sobre cómo el fondo les dio más que dinero para estudios. Les dio una comunidad que creyó en ellos cuando ellos mismos tenían dudas. Menciona específicamente que aprendió que el valor de una persona no se define por sus circunstancias, sino por cómo responde a ellas, y que esa lección ha sido tan importante para su formación como médico como cualquier materia que estudió. Al final de su discurso, David hace algo que no esperaba. Lee una carta que escribió dirigida al abuelo, agradeciéndole por el sacrificio que hizo posible toda esta cadena de generosidad. En la carta, reconoce que aunque nunca conoció al abuelo personalmente, siente que su espíritu de servicio desinteresado vive en cada beca otorgada, en cada vida transformada, en cada joven que ahora tiene la oportunidad de alcanzar su potencial. Después de la ceremonia, mientras ayudo a limpiar la parroquia, el padre González me dice algo que me queda grabado para siempre. Me dice que en sus 40 años de ministerio, pocas veces ha visto un legado tan poderoso como el que el abuelo dejó a través de mi historia, que no solo salvó a un joven de las consecuencias de las malas decisiones de otro, sino que creó las condiciones para que ese joven se convirtiera en alguien capaz de salvar a otros. Me explica que el verdadero milagro no fue el sacrificio económico del abuelo, aunque fue extraordinario, sino su capacidad de mantener la fe en que ese sacrificio daría frutos durante décadas de silencio, que ver cómo su nieto se convertía en exactamente la persona que él había apostado que podía ser, sin poder decirle nunca directamente lo orgulloso que estaba, requirió un tipo de amor tan puro y desinteresado que pocas personas poseen. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, escribo otra carta al abuelo. Le cuento sobre la ceremonia, sobre los jóvenes cuyas vidas han cambiado, sobre cómo su sacrificio continúa multiplicándose de maneras que probablemente nunca imaginó. Le digo que finalmente entiendo que cuando Rodrigo me dijo «tú no vales nada» en el hospital, se equivocaba no solo sobre mi valor presente, sino sobre el potencial que llevaba dentro. Un potencial que él había cultivado cuidadosamente durante décadas de amor silencioso. Le prometo que continuaré honrando su memoria, no con monumentos de piedra, sino con actos de bondad que perpetúen los valores que me enseñó, que seguiré siendo la prueba viviente de que su sacrificio valió la pena y que haré todo lo posible para que otros jóvenes tengan las oportunidades que él hizo posibles para mí, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Mientras doblo la carta y la guardo junto a todas las que he escrito a lo largo de estos años, me doy cuenta de que ya no necesito escribirlas para procesar mi dolor o mi gratitud. Las escribo ahora porque se han convertido en una forma de mantener viva la conversación con el hombre que me enseñó que el verdadero valor se mide en la capacidad de amar y ser amado, de sacrificarse por otros,
de mantener la esperanza cuando las circunstancias sugieren desesperación. A los 54 años, finalmente puedo decir que entiendo quién soy. No soy el fracaso que Rodrigo describió cruel, pero ignorantemente en el hospital. Tampoco soy un héroe o un santo. Soy simplemente un hombre que aprendió, a través del amor incondicional de su abuelo y la revelación tardía de un secreto guardado durante décadas, que cada persona tiene un valor intrínseco que no puede ser disminuido por las circunstancias externas. Soy alguien que tuvo la suerte extraordinaria de descubrir que había sido amado profundamente, incluso cuando se sentía completamente solo, que encontró propósito en usar esa experiencia de redención personal para ayudar a otros a descubrir su propio valor, que aprendió que las palabras crueles de otros dicen más sobre sus propias limitaciones que sobre nuestro verdadero valor. Y cuando me despierto cada mañana en mi modesto apartamento de Gracia, ya no veo las paredes como evidencia de mi fracaso, sino como el hogar de alguien que ha encontrado paz consigo mismo. Cuando me miro en el espejo, ya no veo al hombre de 48 años que temblaba en un hospital mientras su cuñado lo humillaba en el momento más vulnerable de su vida. Veo a alguien que sobrevivió a esa crueldad, que encontró la verdad detrás de las mentiras, que transformó el dolor en propósito. El eco de aquellas palabras hirientes, «Tú no vales nada», finalmente se ha desvanecido, reemplazado por la voz más fuerte y verdadera de mi abuelo, susurrando desde más allá de la muerte: «Eres mi orgullo, y siempre lo has sido». Esa es la voz que elijo escuchar ahora, la que guía mis decisiones y define mi valor. Y en el silencio de las madrugadas barcelonesas, cuando la ciudad duerme y mi alma encuentra paz, sé con certeza absoluta que el sacerdote tenía razón. La verdad era exactamente lo contrario de lo que mi cuñado había dicho con tanta crueldad. Valgo mucho, siempre he valido mucho, y mi vida ha sido la prueba constante de que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte, transformando heridas en sabiduría, dolor en compasión y un hombre quebrado en alguien capaz de sanar las heridas de otros.